Soy Pablo Carnero, ingeniero de energía del Instituto Valenciano de la Edificación. En esta sesión vamos a tratar los particulares asociados a la recuperación de calor en aguas grises en relación a otras medidas complementarias a las actuaciones sobre instalaciones térmicas en los edificios. En un edificio existen unas determinadas necesidades de agua caliente sanitaria. Esta demanda tradicionalmente se define como la energía necesaria para elevar la temperatura de un determinado volumen de agua fría desde un nivel térmico en la red de saneamiento hasta la temperatura de uso. La ecuación que gobierna dicho proceso se muestra a continuación. De ella se deduce que para un caudal determinado, conforme más elevado sea el salto térmico entre la fuente del agua sanitaria, normalmente la red de saneamiento, y la temperatura de uso, mayores necesidades de potencia se precisan en la generación. En relación a los usos de una vivienda se tienen los siguientes caudales: de agua fría de consumo humano y agua caliente sanitario. Se observa que hay multitud de aparatos susceptibles de generar consumo de agua caliente sanitaria. En el caso de tener múltiples equipos, el producto de la cantidad de cada uno de ellos por su caudal unitario daría el resultado del caudal total al nivel de vivienda. En el marco de la recuperación de calor en aguas grises, el foco lo pondremos en la ducha. El funcionamiento genérico de una ducha convencional es el siguiente. Se observa como en el mando mezclador de la ducha se produce un proceso de mezcla entre un caudal de agua caliente a una cierta temperatura, recordando que tendrá siempre un mínimo de 50 grados para garantizar la prevención de la legionelosis, con otro caudal de agua fría proveniente de la red de saneamiento. Al mezclarse, el resultado, la mezcla de volumen total, se atempera para ser finalmente utilizado para usos sanitarios. Se debe notar que en dicho proceso de mezcla, la totalidad del volumen utilizado para usos higiénicos, todavía a un nivel térmico notablemente superior al de la red de saneamiento, se evacúa del edificio en forma de aguas grises. Este punto constituye una considerable ineficiencia y supone un potencial que debe ser aprovechado cuando sea posible. De los elementos que conforman la mezcla en la ducha, muchos de ellos son independientes, mientras que otros son dependientes de los demás. Entre los elementos independientes se encuentran la temperatura de producción del agua caliente sanitaria, que debe alcanzar en el punto de consumo un nivel térmico no menor a los 50 grados. También las condiciones del agua caliente sanitaria de consumo, dado que los particulares de caudal y temperatura vienen determinados por las preferencias de las personas usuarias. No obstante, aunque pueda haber menores variaciones, son parámetros que se entienden independientes, dado que son fijados explícitamente por las personas usuarias. En relación a la temperatura del agua de red, está bien impuesta por las condiciones térmicas de la red de saneamiento. El resto de parámetros vienen determinados por los anteriores, es decir, en función de cómo de fría esté el agua de red, mayor cantidad de agua proveniente de la generación será necesaria para mantener las condiciones del agua caliente sanitaria a las condiciones deseadas en el consumo. Se observa cómo, conforme la temperatura del agua de red es más fría, se requiere una mayor cantidad de caudal proveniente de la generación. Lógicamente, esta mayor necesidad de caudal lleva asociado una mayor potencia térmica necesaria y consumo asociado. En el ejemplo gráfico tendríamos una temperatura de agua de red de 14 grados, aunque podría alcanzar hasta 5 grados en localidades frías. La estrategia consistiría en tratar de recuperar calor de las aguas grises, por ejemplo, para el precalentamiento del agua de red con anterioridad a la mezcla. En esta configuración, con un plato de ducha equipado con un intercambiador de calor, es posible aprovechar el nivel térmico de las aguas grises para reducir su temperatura previa evacuación. Se observa como en el caso de la temperatura de evacuación de las aguas grises es de 27 grados. En este intercambio se obtiene el efecto útil de elevar la temperatura del agua de red, siendo en este caso de 25 grados. Este intercambio de calor tiene lugar con anterioridad al proceso de mezcla en el mando de la ducha y no realiza, lógicamente, mezcla entre los caudales grises y el agua limpia, únicamente transferencia de calor. Se observa como en este caso la temperatura del caudal que proviene de la red tiene unas condiciones de premezcla ya no vinculadas a las del suministro en la situación anterior. Esta temperatura de premezcla, antes de alcanzar el mando de la ducha, tiene unas condiciones más favorables. En este caso, los elementos independientes son los mismos que en el caso base. No obstante, el nivel térmico del caudal del agua de red en este caso es superior. Se observa cómo, en este caso, la temperatura del agua de red premezclada es mayor que en el caso anterior, lo que repercute en un menor caudal proveniente de la generación y, lógicamente, lleva asociado una menor potencia térmica necesaria y consumo asociado. Por lo tanto, se generan ahorros importantes. Podríamos tener otra estrategia que consistiría en tratar de recuperar el calor de las aguas grises
por ejemplo, para el precalentado del agua de red con anterioridad a la generación. En esta configuración tendríamos un plato de ducha equipado con un intercambiador de calor que podría aprovechar el nivel térmico de las aguas grises, reduciendo su temperatura previa a evacuación, y en este intercambio se obtendría el efecto útil de elevar la temperatura del agua de red, siendo en este caso, por ejemplo, de 25 grados. Este intercambio de calor tiene lugar con anterioridad al proceso de mezcla en el mando de la ducha y también con anterioridad a la entrada del agua de red en el sistema de generación. Como en el caso anterior, no realizaría una mezcla entre los caudales grises a evacuar y el agua limpia, exclusivamente una transferencia térmica. Se observa como en este caso la temperatura del caudal que proviene de la red tiene unas condiciones de premezcla, ya no las condiciones de suministro anteriores. Además, la potencia térmica consumida en el sistema de generación la reduciríamos también. En este caso, los elementos independientes son los mismos que en el caso base. No obstante, el nivel térmico del caudal de agua de red es en este caso superior. Observamos cómo la temperatura del agua de red premezclada es mayor que en el caso anterior, lo que repercute en un menor caudal proveniente de la generación. Lógicamente, lleva asociada una menor potencia térmica y consumo. Por lo tanto, nuevamente se generan ahorros importantes. El potencial de ahorro viene definido principalmente por la eficiencia del recuperador de calor de aguas grises, valores que pueden oscilar en torno al 40%. Es una medida de ahorro conveniente a estudiar cuando se aborden reformas de baños, instalando un plato de ducha con intercambiador de calor en sustitución del subsistema existente. La instalación de recuperadores de calor de aguas grises presenta aspectos positivos, principalmente vinculados al ahorro económico, gracias a la mayor eficiencia asociados a su principio de funcionamiento de recuperación de calor. Estas actuaciones, al actuar sobre el servicio de agua caliente sanitaria, no suponen un bloqueo de intervenciones futuras sobre la envolvente del edificio. En relación al aspecto ambiental, tienen una eficiencia moderada, asociada al impacto de ese principio de funcionamiento de recuperación de calor. Por lo tanto, en cualquier caso, tienen un impacto positivo. Si esta medida se asociara con una sustitución del sistema generador, entonces el ahorro podría ser incluso mayor, además de poder reducir la potencia térmica teniendo un impacto en el criterio de tamaño. Esta recuperación de calor vendría a ser el equivalente de una reducción de la demanda, no una reducción de la demanda propiamente dicha afectando a usos sanitarios, sino exclusivamente gracias a esta recuperación de calor tendríamos unas exigencias menores en el sistema de generación asociado. Para mayor conocimiento se remite a la bibliografía. Y eso es todo en relación a la instalación de recuperadores de calor para aguas grises asociadas a las medidas complementarias a las actuaciones sobre las instalaciones térmicas en los edificios.